Tapujo. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros en esta edición de Café con Voz. Nos acompaña también Roberto Sancán, mayor en retiro del Ejército Sandinista, a quien le deseamos bendecida Navidad y que el 2025 sea en definitiva el año en el que Nicaragua recupere su libertad, su democracia y que podamos retornar los nicaragüenses, los miles de nicaragüenses que estamos fuera de nuestro terruño a esa tierra que tanto nos llama como un imán. Roberto, bienvenido a Café con Vos, un abrazo. Buenos días, Luis, un saludo para vos, tu familia, que es tu equipo, a toda la audiencia que te ha seguido durante todo este año, sin incluir, ¿verdad?, los años anteriores que tenés produciendo Café con Vos, pero has creado una audiencia bastante fiel, pues allá en Estados Unidos, fundamentalmente en Nicaragua, que no sé, tengo información, pues que siempre están pendientes de toda lo que sale de Café con Vos y que generalmente siempre den el clavo. Gracias, Roberto. ¿Cómo cerramos este año desde tu perspectiva? Porque el mamotreto constitucional que se convirtió en un golpe de Estado, estábamos viendo un editorial más temprano del diario El País que dice Nicaragua una dictadura por ley, es decir, que se ha elevado a nivel constitucional la represión tratando de legalizar lo que en cualquier otro país del mundo sería una violación abierta a los derechos humanos. Mira, para mí dentro de todo este relajo creo que hay algo positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que hicieran el intento de legitimar, legalizar, meter en la Constitución todos los desmanes que han venido haciendo, no desde el 2018 para acá, desde el 2007, con la complicidad de los que ahora están en la cuerda floja, los banqueros y el gran capital, eso refleja un síntoma de debilidad por un lado, pero por otro lado, lo que hace es descararse ante la comunidad internacional y ya no tiene ningún argumento. Es decir, para ningún gobierno serio, sensato, democrático, eso es válido. Esa apertura de decir somos la nueva Norcorea en América y qué, somos una dictadura bicéfala y qué. Es decir, eso no tiene parangón en Latinoamérica, el hecho de copresidenta no tiene parangón en ningún lugar del mundo, pero además de eso ya se quitan el velo con que habían estado circulando ante la comunidad internacional después del 2018 con el cuento y la victimización de que habían sido víctimas de un golpe de Estado, ¿verdad? Eso ya se descarta totalmente y quedan al descubierto como lo que son una dictadura que cada día, digamos, recurre más a la política de terrorismo de Estado que la venimos denunciando desde el 2019 y que se hace cada día más evidente. Es decir, ya los pocos espacios democráticos que pudieran haber estado un poco abiertos están cerrados totalmente y eso la comunidad internacional tiene que tomar nota de ello. Sin embargo, Roberto, pareciera que lejos de temer la dictadura a que en algún momento se rompa la cuerda de tanto jalarla, como se dice popularmente, pareciera estar desafiante porque ve que desde el lado externo no hay voluntad de presionar de verdad y a lo interno, pues lógicamente ha sofocado cualquier tipo de rebelión, la amenaza, el asedio y el estado policial de facto y ahora ya con la Constitución, que dicho sea de paso, no ha entrado en vigencia, pero se ha venido aplicando toda esta política sin marco jurídico que lo respalde, pareciera que lejos de retroceder más bien profundiza diciendo, pareciera Noriega con el machete, ¿verdad? Aquí estamos, no hay ningún problema, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Más bien se muestran desafiantes, ¿a qué se atienen? Mira, yo creo que el símil que has puesto de Noriega calza perfectamente. Mira, ellos tensan la cuerda porque la estructura mental de Ortega es siempre huir, escapar hacia adelante, como decimos los españoles.
¿verdad? Ellos siempre quieren ir un paso adelante y hacen lo impensable para el contrario. Es decir, es casi ya un lugar común decir que Ortega negocia al filo de la navaja, al borde del abismo. Lo que pasa es que ahora las condiciones internacionales son totalmente distintas, o van a ser totalmente distintas a partir del 20 de enero. Ya es muy difícil negociar al borde del abismo con alguien más loco que él, ¿verdad? O con alguien que tiene, es decir, menos filtro que él y que tiene un poder descomunal, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es recurrir a todas esas medidas para poder llamar la atención y decir, bueno, en una eventual negociación yo voy quitando poco a poco estas cosas, pero me guardo lo más importante. Es decir, esa ha sido la cultura de Daniel Ortega. Lo que pasa es que la gente no lo percibe, no lo analiza, no lo estudia. Retrocede, dio 5 pasos, retrocede 2, pero ganó 3. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, o no es que no entienda, tal vez no lo percibe. Es decir, no es el tema de que retrocedió 2 pasos, ganó 3. Y ahí es donde vos te tenés que centrar. Entonces, él sabe que vienen unas circunstancias totalmente desfavorables internacionalmente para él. El 10 de enero se va a marcar un hito que puede, digamos, definir de alguna forma el devenir político en Nicaragua. El hecho de que si cumple lo prometido don Urrutia, el presidente electo González Urrutia, de Edmundo Venezuela, González Urrutia. don Edmundo, y logra llegar a Venezuela y es posible de que haya algún tipo de evento no deseado para el régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Entonces eso puede marcar un poco el futuro. Pero aparte de eso, Ortega lo que hace es, en sus cuentas, blindarse, ¿verdad? Es decir, yo tengo la situación interna controlada y voy a ver qué me depara a nivel internacional la coyuntura que vaya creándose en la medida en que eventos como el caso de Venezuela, como el ascenso al poder de Donald Trump, puedan influir negativamente en el régimen. Entonces él trata de blindarse. Para él, lo fundamental ahorita es blindarse a lo interno. Es decir, que no haya ningún tipo de disidencia para que, llegado el momento en una eventual, y díganlo bien, eventual proceso de negociación con la nueva administración norteamericana, no exista nadie a lo interno que pueda significar un peligro para la continuidad de ellos en el poder, como fue, digamos, durante los 3 años de gobiernos liberales y conservadores después de la revolución. Ninguno representó un peligro para la estabilidad económica, para el capital que habían acumulado o para lo que ellos habían creado. Digamos que en algún momento se le llamó las conquistas de la revolución, que realmente eran las conquistas personales, familiares y de cúpula. Entonces eso lo lograron mantener incólume, doblegando a los 3 gobiernos. Entonces ahora se garantizan que no haya nadie que pueda disputar el poder o que sean, digamos, adversarios realmente serios a tomar en cuenta. Es decir, lo que quedaría en Nicaragua son rémoras del partido FCLN. Ahora, este año, Roberto, antes del mamotreto constitucional, que es un golpe de Estado realmente, Rosario Murillo fue consolidando su poder de manera más clara, ¿no? Al punto que llegaron Ortega y ella a asesinar de manera indirecta a Humberto Ortega. O sea, y quitarse de en medio un elemento que para ella particularmente era peligroso, por decirlo de alguna forma. Yo miraba ayer al padre Marcos Umarriba en su homilía y decía que las personas que no tienen escrúpulos en relación a la familia. ¿No me escuchas? Ahora sí, ok, listo, perdón. Escuchaba al padre Marcos Umarriba ayer, te decía, y en su homilía hablaba de la Sagrada Familia, ¿no? El Evangelio de la Sagrada Familia, y hablaba de quienes atentan con la familia por el poder, son capaces de hacer cualquier cosa, incluso contra los de su mismo clan. Se me vino inmediatamente a mí
Humberto Ortega a la cabeza, porque es como el ejemplo más claro de que no tienen límites, no tienen fronteras y que el poder está trazado para que Ortega muera en él y para que ella alcance la promesa que le hizo a través de lo que han hecho. Pero el caso de Humberto es el mensaje más claro de que nadie dentro de esa mafia sandinista puede sentirse tranquilo, porque si al hermano le pasó esto, ¿quién puede sentirse con mejor posición o más blindado que Humberto, que le garantizó a Ortega todo el tiempo en el poder la tranquilidad, y fuera del poder que nadie le hiciera nada a él mismo? O sea, tu reflexión sobre esto, que de lo que fuimos testigos todos. Mira, creo que parte de lo que has dicho es totalmente cierto. Sin embargo, para mí la muerte de Humberto representa un parteaguas en el régimen, en las estructuras de poder. Y me refiero a las estructuras de poder de esa bicefalía, ¿no? De Daniel y Rosario. La mayor parte de la gente dicen Rosario mató al hermano, pero obviamente la pregunta que hay que hacerse es, ¿fue con el consentimiento del hermano, de Daniel? En lo personal creo que no. En lo personal creo que no, y ahí es donde surge una gran interrogante en el análisis que hemos hecho con un grupo de amigos. Surge el análisis de Daniel de si entregarle totalmente el poder a Rosario y él quedarse sin nada. Y entonces, a pesar de la promesa que antes del 2011 le había hecho, que en el 26, que se miraba muy lejano, iba ella candidata a la presidencia, creo que la muerte de Humberto hace reflexionar un poco a Daniel y se decide por digamos, todas estas reformas desquiciantes y delirantes que echan a andar, que básicamente y en lo fundamental es la copresidencia. Es decir, no te suelto todo el poder, queda siempre subordinada y haciendo lo que ha venido haciendo desde el 2007. Son mi segunda al mando, pero el que maneja, digamos, los hilos del poder real en Nicaragua, que son las armas, me las guardo yo. Y se queda con relaciones exteriores. Entonces, Rosario continúa siendo... Perdóname que te interrumpa, Roberto, pero es que me estás hablando de algo que para mí es muy difícil de verlo desde la perspectiva en la que lo estás planteando. Ortega, decir, vos no estuvo de acuerdo con que Murillo acabara con Humberto, y Daniel Ortega se queda frío al lado de ella, como que no pasa nada, porque oíme, esa relación que había entre esos dos hermanos, que siempre fueron un tándem, que trabajaron el uno para el otro en los 80 y después en los 90 y posteriormente incluso. Me están diciendo que Daniel Ortega se queda con la sangre fría al lado de la mujer que decide acabar con su hermano. Así es la cosa. Yo no lo veo así. Yo no, pues, pero me parece que estamos hablando de personas completamente fuera de lo que uno podría considerar aceptable, pero bueno. Sí, son anormales realmente, pero esa es la información, digamos, información, ¿no? Que pues se maneja, ¿no? Es decir, el hecho de que uno haya querido mantenerlo en el encierro y otro que haya querido desaparecerlo, ahí hay una diferencia en cuanto a la percepción. Es decir, para nadie es un secreto el odio que permanentemente Rosario tenía sobre Humberto, pero el otro es su sangre. Incluso se maneja de que el hecho del famoso telefonito no haya sido una iniciativa de Horacio Rocha, ¿ya? Y que haya sido digamos, autorizado por Daniel. Y al que le cayó el clavo fue a Horacio Rocha, que a partir de ese teléfono que le fue permitido, y que Horacio no tiene la facultad ni los pantalones para decidir por sí, ante sí, dejar un teléfono en la casa de Humberto Ortega, obviamente tuvo que haber venido de alguien más arriba que él. Entonces, eso es digamos, el tipo de información y el análisis que hemos hecho. Y a partir de la muerte de Humberto,
hay un Pero parteaguas. Roberto, perdón otra vez, ese audio Sí, no habla de que Rosario Murillo quiera acabar conmigo. Lo que me pase a mí es responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es de los dos lo que dice Humberto Ortega en ese claro, audio. claro, claro. Obviamente porque Humberto no descarga sobre, sobre Rosario toda la culpa, ¿verdad? Es más, recordémonos que en diciembre anterior ya Daniel se había reunido con Humberto y no fue del agrado de Rosario, es decir, mantenían un cierto vínculo, si vos querés, un poco tirante, pero que al final logran en aquella foto famosa, de que es la última que se toman, ves a dos moribundos ahí, ¿verdad? Ves a dos moribundos. Entonces, pero el tema es que al final de cuentas hay una situación en la cual Humberto está encerrado en una sala del hospital. Se supone que en su casa tiene un equipo médico que solo le tomaba la presión y que al final lo tienen que recluir en el hospital militar donde nadie puede entrar a visitarlo. Absolutamente nadie más que tres contadas personas, pues la mujer, un hijo que estaba allá y posiblemente alguien enviado de su hermano. Entonces, esa situación para mí es el parteaguas que define lo que la decisión de Daniel Ortega de no entregarle todo el poder al extremo que las Fuerzas Armadas se echa para atrás, porque ya Rosario venía, digamos, sintiéndose jefa suprema del ejército o de las Fuerzas Armadas y había estado haciendo reuniones con algunos generales para ir viendo quiénes eran los que iban digamos, a ser ubicados. Y se despacha al jefe de la DID, a Rigoberto Valladares, y pone a alguien que es cercano a su hijo, a Laureano. Entonces, para mí eso es el parteaguas y donde Daniel Ortega toma la decisión de esto no lo entrego porque puede venirse un desmadre el próximo año. Al extremo que la situación, digamos, la amenaza que le había hecho Rosario a Julio Avilés de que en febrero se iba, Ortega toma una decisión contraria a lo que había planteado Rosario porque esa no es la área o el área que le corresponde a ella y lo blinda por 6 años más, un periodo más, pues, que se va a extender a 6 años. ¿Ok? Ahora, esto de la ratificación de Avilés y de Francisco Díaz, pues tiene esa lectura que nos has planteado así en la última parte de tu intervención, pero también tiene en el caso de Díaz, pues que es está ahí más que nada porque es una relación familiar, no porque sea un efectivo un efectivo confiable y responsable en su trabajo. Está a disposición de Ortega hasta que le sirva a él, y lo dice así claramente la ley aplicada. No así en el caso de Avilés, o estamos hablando de lo mismo, están a disposición los dos, porque al final, si Ortega dice que Avilés hasta aquí llega, igual hasta aquí llega, o sea, no hay límites, no está establecido así en el caso del ejército, ¿sí? Mira, en un país donde la ley es el dictador, hacen lo que quieren, ¿verdad? Es decir, de acuerdo con la ley, y con la ley, entre comillas, el Código de Organización Militar, el Consejo Militar es el que da una terna a escogencia del presidente, ¿ya? Y el presidente es el que decide. Pero con la reforma del 2014 y las posteriores dijeron el presidente se arroga el derecho de prorrogar las veces que quiera el mandato de Julio Avilés. Y entonces ahora viene el análisis. Daniel Ortega pudo haber, digamos, descartado a Julio Avilés y decir, ok, Bayardo Rodríguez es ahora el nuevo comandante en jefe. No lo hizo. ¿Por qué? Porque se siente más a gusto, se siente más confiado con Julio Avilés. Si vos ves las personalidades de los dos sujetos, esto de Julio y de Paquito Díaz, es decir, los dos pueden servir para suegro o para cuñado, pero no para mandarlos a hacer un mandado porque te hacen al revés las cosas. Es decir, no son tipos que descollen por su inteligencia,
por su capacidad, por su preparación. Son dóciles y por eso fue la escogencia que hizo Omar Hayes Leven junto con Daniel Ortega para dejar a él y no dejar, por ejemplo, a Oscar Valladares, que es el que hubiera hecho un mucho mejor papel, ¿verdad? Que Julio Avilés. Se cuidaron de no poner a alguien que podía ser en algún momento deliberante. Estoy hablando del 2018, donde pudo haber dicho esto no se puede, ¿verdad? Sin embargo, Julio buscó la solución con los paramilitares. Entonces ese es el tipo de persona que le gusta a Daniel, que sea dócil, que sea obediente, que no delibere y que ejecute únicamente, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de personas que esto que a Daniel le encanta, pues por eso lo deja, se siente confiado con él. Pero además de eso, Luis, Julio tiene el mando y ha consolidado el mando del ejército, del Consejo Militar, de la Comandancia General, es decir, todos responden a él. Ok, entonces ahí hay una suerte de o nos hundimos todos o nos salvamos todos, es decir, allí no hay fisuras, ahí todo ese Consejo Militar responde y obedece a Julio Avilés y eso es parte, digamos, de las cartas sobre la mesa o sobre la manga o dentro de la manga que tiene Julio Avilés. A ver, esto implica, Roberto, ¿hay desconfianza en los que están en el Estado Mayor? Porque es decir, Julio Avilés es confiable, pero entonces los otros no. Podría hacer eso porque al final dice ahí el acuerdo dictatorial que fue una terna, o mejor dicho, ninguna terna, sino que fue una decisión del Consejo Militar prorrogar a Julio Avilés. Eso estamos claros de que es una orientación de Ortega, pero ¿desconfía Ortega de los otros que no son Avilés? Mira, yo creo que Ortega seguía por un principio, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Ya? Tiene 15 años de estar con él, ya sabe por dónde más caliguana y se siente cómodo con Julio. Con un nuevo comandante en jefe hay que empezar a construir esas relaciones. Y en esto la confianza y la desconfianza priman muchísimo. ¿Ya? Entonces, tiene confianza en Julio Avilés, considera de que es un hombre dócil, que es un hombre que le ha garantizado durante todos estos años que Ortega haya cumplido sus objetivos, sus metas, como era la instauración de una dictadura que se volvió familiar y ahora se convierte en una dictadura dinástica y que el ejército no hizo absolutamente nada, no deliberó. En el 2018 el poder estuvo en seria crisis y el ejército respaldó a Ortega en las calles con la creación de la fuerza paramilitar. Entonces, ¿qué más comodidad va a sentir con esta persona y no se aventura a buscar un nuevo amigo que vaya a empezar a construir esa relación? No sé si me explico. Sí. Ahora, el hecho de que Ortega ratifique a Avilés y ratifique a Francisco Díaz por 6 años más, sin que haya entrado en vigencia el golpe de Estado de la Constitución, tiene como resultado, como conclusión, Roberto, de que esto de los copresidentes y todo ese invento comienza o entra en vigor a partir de enero del 2025. Es así, ¿no? Bueno, de hecho eso ya entró en vigor desde hace años, lo que pasa es que ahora lo formalizan. Bueno, la formalidad, pero pues. Si vos ves, sí, pero si vos ves, el nombramiento de Avilés debería haber sido el 21 de febrero, no este mes. 21 de febrero del 2025. Del 25, ¿verdad? Porque eso es la ley. Pero, como te digo, la ley son ellos, ¿verdad? Es decir, aquí no hay problema en hacer lo que a ellos les parezca, porque sencillamente ellos son la ley, ellos son el poder y hacen lo que quieren. Entonces, si hubieran podido guardar un poco las apariencias, esperan hasta el 21 de febrero y dicen, bueno, nombramos nuevamente digamos, el mandato constitucional de que el presidente, el jefe supremo, puede prorrogar, y hacen todo el mamotreto, pero no, pues simplemente
un descaro más, ¿ya? Y lo dejan firme en el poder. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué hacerlo en diciembre y no hacerlo en febrero? ¿Por qué el apresuramiento? Cuando, exactamente, cuando ya se venía hablando y la información que se maneja, pues que ya, digamos, Rosario había sentenciado a Avilés de que en febrero se iba. ¿Ya? Y pues eso había creado un cierto desconcierto o un cierto malestar en el Consejo Militar y eso pues representaba una situación no deseable, ¿verdad? No deseable para Daniel. Entonces, esa es la pregunta del mío, ¿por qué lo hiciste en diciembre y no lo hiciste en febrero como lo mandata la ley? Pues, es decir, al final de cuentas eran 2 meses. Ahora, esta reafirmación de Avilés particularmente, se ha dicho en cantidad de ocasiones que ha generado un malestar a lo interno, que hay un tapón y que no sé cuántos generales y que todos los que traían la intención de hacer una carrera militar y aspirar a escalar, ha generado eso algún tipo de malestar y que eso podría tener como resultado que de pronto alguien tenga un arrebato de conciencia y bueno, vamos a acabar con esto desde dentro. Eso cada vez se vuelve cada vez más, mejor dicho, menos creíble, Roberto. Eso es como, eso es fábula, pues, es decir, eso no existe. No existe porque, digamos, para hacer un levantamiento necesitas liderazgo. Necesitas liderazgo. Levantamiento, el único que ha habido, el único, que fue en el 90, había liderazgo. Estaba Javier Pichardo, estaba Tenor Rosales. Y las unidades de la primera y la Fuerza Aérea nos levantamos en contra de Humberto Ortega. Pero había liderazgo. No había un plan, no había una meta, no había, digamos, un objetivo claramente identificado, más espontáneo que otra cosa, pero había liderazgo y nos arriesgamos a seguir a ese liderazgo, independientemente de que sabíamos que nuestras carreras militares estaban listas y servidas. Eso no existe ahora. Eso no existe. ¿Por qué? Porque Ortega tuvo el buen cuidado, y lo explico en mi segundo libro, que pasó en Nicaragua, tuvo el buen cuidado de aceitar esa maquinaria a base de plata. Y entonces cooptó a todo el escalafón militar, cooptó a todo el ejército, es decir, a la cúpula militar, con la plata que, digamos, administra el Instituto de Previsión Social Militar, que es de donde salen todos los beneficios que goza la oficialidad, la alta oficialidad y toda la oficialidad, pero bueno, la alta oficialidad es la que goza más, porque en esto el que tiene más galillo traga más pinol, y eso es algo que fue muy bien pensado porque a nadie le gusta, sobre todo en estos niveles, a nadie le gusta vivir mal. Y entonces tienen unos beneficios que no goza el mortal el nicaragüense, el común y silvestre, el de la calle, con pensiones que nada tienen que ver con la máxima pensión del INSS, con beneficios de todo tipo. Entonces eso mantiene esa maquinaria muy bien aceitada, lo cual impide de que haya pensamiento díscolo, diría alguien por ahí, y vayan a pensar en quitarlo. Ahora, el tapón, si bien es cierto, existe para un determinado nivel, en el Consejo Militar no se están matando por eso. Es decir, saben que la mayoría son generales de brigada, los coroneles gozan de muy buenos beneficios, saben que van a ser generales en poco tiempo, los más viejos saben que tienen un plazo, 65 años, de que van a salir con todas las prestaciones, posiblemente salgan a trabajar a empresas del régimen, no tienen ningún problema en eso y van a ir subiendo. Claro, hay un tapón efectivamente de mayor para abajo, porque la sabana no es tan grande, pues, es decir, necesitas cargo donde ubicarlo y no vas a hacer las locuras que hizo Rosario de mandar a 2 o 3 al mismo cargo en la policía, ¿verdad? Eso es imposible en el ejército. O sea, si tenés un jefe de Estado Mayor, pero no tenés 2 jefes y 2 jefes de Estado Mayores. Eso es locura, pues eso es impensable en el ejército.
y eso no lo van a hacer. Pero mientras esa maquinaria esté aceitada, mientras todos los oficiales estén gozando de muy buenos beneficios, eso va a continuar sin ningún problema. Es probable que, lo decía en algún momento, que dentro de la comandancia retiren a uno, pues que al que veo con más posibilidades de ser retirado es al inspector general. Luego, en el Estado Mayor General pueden haber unos cambios, posiblemente en las unidades militares, el Consejo Militar, pues que son jefes de unidades militares y dentro de, digamos, direcciones del Estado Mayor General. Pueden haber algunos cambios, no van a ser muchos, para ir dando la impresión de que va a haber una movilización hacia arriba, pues que van a ir abriendo un poquito pues el famoso tapón, pero no es que van a salir todos. Es decir, fue incomprensible para mí el hecho de la salida, por ejemplo, de Rigoberto Valladares, que era una de las personas más confiables del régimen y que estaba a cargo de la Dirección de Información para la Defensa, pues de la DIF, de lo que es la inteligencia. Y vimos que cuando renuncia Arturo Macfield, al que sacrifican es al segundo, a Rosendo, al segundo de Rigoberto Valladares. Debió haber sido él. Sin embargo, lo mantienen y en un arrebato digamos, de excesivo libertinaje, pues, lo cambian y ponen a un muchacho que está ahí, que es, digamos, acompañante de los viajes de Laureano Ortega. Bueno, con la plata baila el perro y ahí están bailando bastante, diríamos, en ese sentido, porque como decís vos, el aceitar esa maquinaria con billete hace que los privilegios sean primero que la dignidad, porque la dignidad la perdieron hace mucho tiempo, y que piensen que la democracia es demasiado costosa, es perder todo lo que tienen, más bien, y todo lo que han logrado a través de esas prebendas. Roberto, antes de finalizar y llegar a las conclusiones y tu visión de cara al 2025, ¿qué es lo que podríamos estar teniendo de frente? ¿Algún comentario sobre Jimmy Carter? Yo hacía mi comentario más temprano, en los claros oscuros, ¿verdad? Y quisiera escuchar tu reflexión sobre este expresidente, el más viejo, el más longevo de los expresidentes de los Estados Unidos. Murió a los 100 años este domingo. Sí, mira, cuando oí la noticia, pues ayer, del fallecimiento del presidente Carter, se me vino a la mente que, digamos, sin Carter en el poder hubiera sido difícil que la revolución hubiera triunfado. Creo que eso es, digamos, fundamental, porque acordate que él es el que da la orden para el congelamiento del armamento que venía de Israel, que lo retienen en Guatemala. Hay otro equipamiento que retienen en Panamá, etcétera, etcétera. Es decir, él facilita de alguna forma. Incluso el primer préstamo, casi a los 2 días del triunfo de la revolución, Carter pone a la disposición del gobierno o de la revolución, gobierno revolucionario en ese momento, un préstamo millonario. Sin embargo, digamos, Carter jamás advirtió que pues la dirigencia estaba ya prácticamente sometida al dictamen de Cuba y de la Unión Soviética. Pero bueno, esa fue, digamos, su despunte con la revolución. El otro tema que se me vino a la mente fue para las elecciones donde triunfa doña Violeta. Carter es el enlace prácticamente entre los perdedores y el nuevo gobierno, o sea, los vencedores. Y hay un momento de tensión en el cual dice Daniel, no entregamos el poder a menos que nos entreguen más diputados de lo que realmente se habían ganado. Y esa digamos, situación es planteada a doña Violeta, al equipo de doña Violeta, y acceden. Es por eso que posiblemente de 8 diputados que realmente se habían sacado, salta creo que a 28, algo así. Entonces,
pero ha sido, digamos, fue un personaje que con mucha prudencia y bueno, digamos, con el justo balance de las cosas, advirtiendo los peligros de no, digamos, de que esto Daniel se hubiera cerrado, la Dirección Nacional se hubiera cerrado y no entregar el poder, hubiera habido más derramamiento de sangre y eso. Es decir, un arranque de pragmatismo logró pues que se diera el traspaso de poder. Y bueno, luego, digamos, son cosas que quedan para la historia. Cada quien hará su justo balance. Probablemente la gente de la contra no haga el mismo balance que estoy haciendo en este momento, sean un poco más radicales y eso probablemente la otra parte pues haga otro tipo de análisis. Sin embargo, me parece pues que fue un hombre que su gran logro fue haber introducido el tema de los derechos humanos en la forma de gobernar del imperio, ¿verdad? De Estados Unidos de América, que jamás, digamos, se detuvo en el tema de los derechos humanos en su historia anterior, pues es decir, todas las dictaduras del cono sur de Norteamérica no pensaron nunca en derechos humanos, mantuvo una, por lo menos en territorio continental, pues una serie de dictaduras y dictadores que fueron terriblemente criminales y que los Estados Unidos más bien los alentó. El hecho de, digamos, mantener aquella doctrina famosa de seguridad nacional que ahora la rescató Ortega después de que había estado sepultada desde los 70, Carter pone en la mesa pues esa política de respeto a los derechos humanos y creo que es algo que hay que valorarlo pues positivamente. Yo decía en mi comentario que tuvo buenas intenciones en temas de los derechos humanos, en acabar con las dictaduras de derecha, sobre todo en aquel momento del Cono Sur y la de Centroamérica, que era la de Somoza, pero que por tratar de hacer lo bueno terminó ayudando a los malos también. Y eso, eso es parte del balance y no se puede negar. Vos lo has reconocido acá, sin él la guerrilla sandinista jamás hubiese acabado con esa dictadura sangrienta de Somoza y terminamos, como decimos, de Guatemala a Guatepeor, se convirtió en una estafa, en una cuestión que nos tiene donde estamos, porque esto ha sido una cuestión cíclica, Roberto, en la cual salimos, entramos, volvemos, y ojalá, y aquí vamos a la última parte, y ojalá y que este sea, lo que estamos viendo sea, cuando termine, porque va a terminar, sea el último ciclo, para que luego, tanto tropezarnos, levantemos y caminemos de verdad como deberemos de caminar como nación. 2025, ¿qué estás viendo para adelante en este año que entra? Mira, 2025 creo que se va a cerrar un ciclo en el caso de Daniel Ortega. Ese cierre de ciclo va a traer inestabilidad en el régimen. Inestabilidad que, digamos, pudiera desencadenar una serie de acontecimientos que finalicen en una junta cívico-militar. ¿En la qué? Donde una junta cívico-militar. Ajá. ¿Verdad? El tema de Venezuela, el próximo ascenso de Trump al poder, quiero decir Reagan, pero no, de Trump al poder, puede marcar una serie de déjame decirte una cosa, Roberto, con todo respeto. Si Reagan Yo sé estuviera lo que va a vivo, decir. las cosas serían absolutamente distintas, completamente Yo distintas. sé lo que. Sí, yo viví y sufrí a Ronald Reagan, Bueno. pero bueno, creo que va a marcar una serie de acontecimientos que no van a ser muy deseables para el régimen. La llegada de Marco Rubio va a marcar un antes y un después en el tratamiento a esta dictadura, pero digamos el hecho de que, y eso hay que manejarlo, darle bastante atención,
el hecho de que los principales afectados con estas nuevas medidas, con las últimas medidas, sea el gran capital, los grandes socios de Ortega, va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias y pues probablemente es lo que el análisis que hemos hecho, 2025 sea un año muy convulso que vaya cerrando ciclos, con el agravante que no hay una alternativa de poder de parte de la oposición. Y ese es el gran déficit que, digamos, nuestra oposición, los grupos organizados y eso, van a tener que forzarse mucho más porque mientras no hay alternativa de poder, puede que hayan nada más cambio de fichas, cambio de cromos, cambio de figuras y no un cambio que lleve realmente el país a la democracia. Roberto, Entonces, cuando hablas de cierre de ciclo de Ortega, ¿lo estás viendo más diezmado en su salud, falleciendo? ¿Lo estás viendo más deteriorado? ¿Lo estás viendo fuera del escenario ya en el 2025? O sea, porque lo que hemos estado captando es que Ortega, por esa fotografía, que no sé qué intención tenía, ¿verdad? La del Canal 4, que parece más bien el muñeco del Año Viejo que van a quemar mañana en diferentes partes de Nicaragua y del mundo. O sea, ¿lo estás viendo realmente fuera del escenario o retirándose por salud o retirándose porque la vida le llega hasta un término? en términos de ello, creo que dará el paso a la inmortalidad. A ¿Ya? otro plano de vida, como dicen. A otro plano de vida, por decirlo. Y se unirá a los muertos que nunca mueren. ¿Ya? Probablemente. Probablemente hay un tipo de información que apunta a esa dirección. Wow. Bueno, es realmente un escenario en el cual, como decís vos, se plantean algunas variantes y habría que ver si eso ocurre, ¿verdad? Cuál va a ser la reacción de los poderes reales y los poderes fácticos que hay en Nicaragua y fuera de Nicaragua, ¿no? Porque una Esos son cosa los es más lo que... importantes. ¿Ah? Esos son los más importantes, perdón, los poderes fácticos. Sí, habría que ver ¿Qué cómo es va, lo que van a hacer? a ver cómo se van a cerrar las filas, si a favor de lo que está pensando Murillo, que es que ella es la que sigue y no hay nada más que hacer, o como decimos en el buen nicaragüense, le sale la venada careta y se acabó todo el plan rayado. Bien, Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, te dejo este espacio para tus reflexiones finales, te deseo desde ya un 2025 próspero, sobre todo con vida, con salud y que, como decía al inicio de la entrevista, pues tengamos la oportunidad pronto de retomar nuestro retorno hacia Nicaragua y que el país recupere sus libertades, su democracia y que haya justicia en la medida de lo que se pueda alcanzar. Sí, básicamente, pues desearle a todos tus oyentes y a todos los nicaragüenses, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera de Nicaragua, por distintas razones, pues que haya un feliz año nuevo, que se abra un nuevo ciclo en este próximo 2025, que haya prosperidad, que haya tranquilidad, que haya, es decir, una mejor vida para todos nosotros y que, pues, lo que te había dicho no sea como el tema de los cubanos en Miami, que todos los años mataban a Fidel y al final murió cuando él quiso. Entonces, esperemos que no sea así y que realmente el 2025 nos depare pues a todos los nicaragüenses una vida mejor, sin dictadura y que ojalá nuestra oposición entienda de una vez por todas la gran responsabilidad que tienen en convertirse en una alternativa seria de poder y puedan jugar en las próximas, digamos, en los próximos partidos que se vienen el próximo año. Que exigen, lógicamente, mayor responsabilidad, mayor madurez y sobre todo sensatez, porque lo que nos ha faltado en ese sentido es sensatez. Roberto, cuídate, saludos a tu familia
Pásenla bien y nos encontramos en el 2025, hasta el otro año, diríamos, hasta el otro año. Roberto Sancán, gracias por un abrazo. Un abrazo. Ahí tenían a Roberto Sancán, mayor retirado del ejército sandinista. Creo que interesante la plática desde la perspectiva de lo que ha pasado y lo que viene. Ojalá y que esto último que hemos estado hablando sobre Ortega, su salud, su permanencia en el poder, su vida o su muerte, pues sean el elemento que prevalezca para tratar de alcanzar el objetivo, que es que Nicaragua salga del oscurantismo, salga de esa opresión, de esa represión, de ese estado policial nefasto, de esa dictadura criminal, y que recupere definitivamente su libertad. Mi dentista está esperando por usted. Mi dentista está a su disposición en el 786-896-3045. Miren, cualquier emergencia que tenga, los dientes es un asunto que estamos bien ahorita y de repente el dolor de muela no nos deja dormir. No nos deja vivir. Comió algo y se le quebró la muela, se le quebró el diente, se cayó el chavalo y se rompió un diente. Bueno, todo esto está dentro de lo que puede ocurrir. Y usted necesita a mi dentista para que le resuelva esto. Financiamiento, no se preocupe porque ahí están para financiar. Tienen abiertos los planes de financiamiento. Tienen abiertos también las puertas para los seguros dentales. Así que, mire, mi dentista le garantiza a usted sonrisa plena, sonrisa orgullosa, sonrisa como nunca antes, limpia, sana, saludable, confiable, con unas instalaciones espectaculares, con una atención de primera categoría. Lo tratan con cariño por si le duele la muela, si le duele el diente, y lo tratan con cariño también porque si usted dice que vio este anuncio en Café con Voz, tiene garantizado su descuento. Doña Claudia la encontramos en mi dentista. Y dice, yo vine aquí porque usted me dijo que viniera. Así que hoy está ella sonriendo, tranquila, contenta, porque le solucionaron su problema en mi dentista. 786-896-3045. Recuerde que Assure for Life es el plan de asistencia funeraria que usted necesita para que la muerte que está por ahí y de repente nos aparece de manera repentina no nos sorprenda. Don Mario Vallecillo está esperando que usted marque el 305-439-6524. Este plan tiene coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, México, Suramérica y el Caribe, excepto Cuba, con tarifas regulares y tarifa especial. Hacemos énfasis en todos los planes, pero el segundo, la opción retorno, es la que le permite a usted que el cuerpo de un familiar que fallece lamentablemente en cualquiera de los países que tienen cobertura puede ser trasladado a Nicaragua sin costo alguno porque este es el plan que le da la cobertura y además un boleto de avión para que usted vaya a Nicaragua y vea que lo que está firmado en el contrato se cumple a cabalidad de lado a lado. 305-439-6524 es el teléfono. Don Mario Vallecillo está esperando por su llamada. Y la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okeechobee, esperan que usted llame o vaya a los teléfonos, vaya a las oficinas, mejor dicho, para sus taxes corporativos, sus taxes personales, servicios migratorios, seguros de salud Obamacare y además seguros de vida, compra, venta, financiamiento y refinanciamiento de casas, su ITIN number, todo en un mismo lugar, en la familia Multiservices de Okeechobee y la familia Multiservices de North Miami. Confíe en el trabajo de la familia Multiservices porque en la familia Multiservices todo es posible. Vamos a la pausa, doña Dique. Le venimos con los mensajes finales en esta edición que esperamos hayan disfrutado con Roberto Sancán, mayor en retiro del ejército, que nos dio sus perspectivas, su perspectiva de salida del 2024 y lo que él cree que va a ocurrir en el 2025. Ya regresamos. La Navidad nos une. Desde cualquier rincón del mundo, los nicaragüenses llevamos en el corazón el calor de nuestras tradiciones. Celebramos la Purísima, compartimos la cena navideña y recibimos con alegría el Año Nuevo. Extendamos esta cadena de felicidad y tradiciones
para que el espíritu navideño llene cada hogar de paz y alegría. Celebramos la Navidad y recibimos el 2025, con la fe de regresar pronto a Nicaragua para retomar nuestras vidas junto a nuestros seres queridos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Acá estamos, amigos, en el cierre de este programa de hoy, lunes 30 de diciembre del año 2024. Gracias por sus me gusta, gracias por compartirnos, gracias por estar siempre con nosotros, por confiar en nuestro trabajo y por ser fieles al saborcito de estar informado. ¿Algo más, doña Deikel? ¿Hay caricaturas hoy? Bueno, vamos a ver las caricaturas que están a disposición, ¿verdad? Tanto de Caco como de Manuel Guillén, porque de Pedro Molina, saludamos a Pedro, se fue de vacaciones. Nos vemos el próximo año. Veamos la caricatura de Caco. Hoy nos regaló esta. Sanciones. Aparece. Compañera, conversando ahí de los del CNU. Compañera, ¿usted sabe que eso de las sanciones y ser parte de la lista Angel? ¿Usted sabe qué es eso de las sanciones y ser parte de la lista Angel? Y le responde ella, depende. A veces es una medalla de honor y otras veces una violación a los derechos humanos. Depende de cómo lo vea, papá. Vamos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta. Bilwi Costa Atlántica. Se encendió un mamotreto, un esperpento de estos de los árboles de la chayolata. Y entonces, como hay oscuranas en Bilwi, pero en el árbol hay luz. Hay apagones en Bilwi. ¿Cuál es la idea de sembrarnos un totoposte brillante en medio de tanta oscuridad y miseria? Preguntan en una casa. Y responden, humillarnos y recordarnos los fogonazos del fusil. Ay. Si no, pregúntenle a la Navidad Roja y a quienes estuvieron a cargo de esto. Sí, señor. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Mañana, en dependencia de cómo esté, ¿verdad?, el día, pues estaríamos viendo la información que estaríamos compartiendo con ustedes. Así que les invitamos a que estén pendientes de nuestras transmisiones. Pero como siempre, les agradecemos su sintonía y participación y les recordamos que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los desnacionalizados, los miles que han salido de Nicaragua o que hemos salido de Nicaragua por persecución o porque en el país no hay presente ni futuro, nuestras familias y la mayoría de los nicaragüenses, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. Querida familia cafetera, termina el 2024 y queremos agradecerle primero al Señor y luego a ustedes por habernos acompañado a lo largo de estos 12 meses. Gracias por confiar en nuestro trabajo de informarles la verdad de lo que ocurre en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Gracias a los más de 100,000 suscriptores del 2024, los millones de me gustas, superchats y supercells. Les deseamos que esta Navidad sea bendecida y que el Señor Jesús que nace reine en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que el año 2025 entrante se puedan cumplir todas nuestras metas, las personales y familiares,
pero sobre todo que la luz de la justicia y la libertad vuelvan a nuestra nación. No olvidemos a los que amamos y que se han ido a la casa de nuestro Señor. De los exiliados y de los secuestrados políticos. Y seguiremos luchando para que el próximo año el mensaje sea: gracias a Dios, Nicaragua recuperó su libertad. Nuestro compromiso es desde abril hasta la libertad. Por eso seguimos siempre firmes y dignos, y recuerden que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.